llevando paz a cada nación. Con gran poder, con gran virtud fluye hoy. Derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor. Tu río fluirá, nadie lo detendrá. Con gloria y con poder, gloria se verá. Nadie lo detendrá. Con gloria y con poder, tu gloria se verá en toda nación. De toda lengua, todo linaje y de toda nación, tu río fluye llevando vida y bendición. Con gran poder, con gran virtud fluye hoy. Derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor. Tu río fluirá, nadie lo detendrá. Con gloria y con poder, gloria se verá. Tu río fluirá, nadie lo detendrá. Con gloria y con poder, gloria se verá en toda nación. Bendito sea el Señor, que oyó mi voz. En él confía mi corazón. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, que oyó mi voz. En él confía mi corazón. Bendito sea el Señor.
Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Les saludo con la paz de Cristo. Es una alegría una vez más poder estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Y adoramos, nos rendimos a Dios, adoramos de corazón, expresando con nuestros labios lo que sentimos por Dios, esa hambre y esa sed del único Dios vivo. Y quiero en este momento invitarte a abrir tu Biblia en el Salmo número 84, en el verso 10, que es el pasaje base donde vamos a meditar en la Escritura en esta tarde. Así que si tienes tu Biblia, te invito a localizar esta cita, y si no, pues no te preocupes, estará proyectando esta cita, ¿verdad? Repito, el Salmo número 84, verso 10, dice de la siguiente manera: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. Yo te invito, vamos a orar y presentarnos delante de Él para que Él nos dé sabiduría en este momento. Bendito Dios Todopoderoso, exaltamos tu nombre, Señor, rendimos nuestro corazón a ti. Anhelamos que derrames sabiduría a nuestra vida y podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros en este momento. Quita todo lo que esté estorbando, Señor, llámese físico, espiritual, emocional, para que tu palabra sea recibida y fluya, Señor, a todos y cada uno de los que están recibiendo esta transmisión. En el nombre de Jesucristo, disponemos este tiempo para ti, Padre Santo. Gracias. Amén. Tomemos nuestro lugar y sigamos en ese sentido de búsqueda de Dios. Quiero decirte que esta reflexión, esta predicación, lleva por título Adorando en su morada. Cuando decimos adorar a Dios en su morada, no me refiero solamente a un templo, me refiero no específicamente a un lugar, ya que nosotros hemos buscado adorar a Dios y dedicamos tiempo a nuestro Señor los domingos, ciertamente en un lugar, en un templo, nos reunimos toda la congregación. Pero también durante la semana dedicamos tiempo a Dios para reunirnos un grupo de hermanos en el sistema celular para adorar a Dios, para predicar también de su palabra y diversas estrategias que hemos trazado, ¿verdad? Para que la iglesia sea una iglesia en movimiento, sea una iglesia viva, sea una iglesia que comparta la vivencia de lo que Dios hace en la vida del ser humano. Lamentablemente, en los últimos meses, la presente pandemia nos ha mermado este trabajo, nos ha mantenido alejados de aquel lugar donde nos reunimos, llámese células, llámese celebraciones, pero en un instante se ha acabado ese gozo, ese entusiasmo que nos despertaba, ¿verdad? Los días de actividad, o tal vez a esas tardes que estabas en tu trabajo y que te apurabas para ir a aquel lugar donde te ibas a reunir el martes o el jueves, o te levantabas por la mañana el día domingo a hacer todos los preparativos personales o de tu familia para asistir a la celebración dominical. Pero esto no solamente era una bendición porque
recibíamos de la presencia de Dios en ese lugar glorioso, ¿verdad? Donde veíamos a nuestros hermanos en la fe, a nuestros amigos que estaban acercándose a escuchar por primera o segunda o apenas estaban comenzando su caminar en Cristo, ¿verdad? Escuchando de Dios. Y podíamos brindarles un abrazo, podíamos brindarles un apretón de manos, y ha sido algo que se nos quitó, ¿verdad? Se nos quitó el poder tener ese privilegio de compartir tiempo los unos con los otros. Pero el deseo de volver a vernos sigue muy fuerte. El deseo de estar juntos adorando al Dios vivo lo tenemos presente en nosotros. Y quiero decirte que no hemos sido los únicos que hemos padecido esto. En la Biblia podemos encontrar que lo mismo pasó el pueblo de Israel, específicamente en el tiempo del exilio. Quienes vivieron en aquel tiempo deseaban el poder estar en Jerusalén, cerca del templo, para adorar a Dios, para buscar esa presencia gloriosa y llenarse de Él. Pero era un anhelo ferviente, una desesperación, y era esto, que únicamente en ese tiempo, en ese lugar, era donde estaba la presencia de Dios para derramarse sobre el ser humano. Se ha dicho por muchas personas que estudian, analizan la Biblia, que el Salmo 84 es uno de los más hermosos que está presente en la Biblia, tanto que se le ha llamado la perla de los salmos. Nadie tuvo una pasión tan grande para adorar a Dios como el escritor de ese salmo, que es el rey David. Su meta era que Jerusalén fuera considerada la capital mundial de la adoración a Dios. Y por ello comenzó a generar en el pueblo, en todos los israelitas, todos los judíos, que tuvieran un deseo por estar en el templo, con un profundo deseo de adorar a Dios. Y todos los que se encontraban lejos, viviendo en otras ciudades, tenían ese anhelo. Tenían ese anhelo de trasladarse, de hacer el esfuerzo, todo lo que implicara, no importaba, porque ellos iban a recibir una gran bendición al estar en la casa de Dios. Por lo menos una vez al año, por lo menos buscaban hacer el mayor esfuerzo que implicara, y para estar el mayor tiempo, y si no podían, una vez al año cuando menos. Entonces, es importante para un creyente, es de suma importancia para un creyente ir a ese lugar donde recibe la bendición de Dios. Yo sé que tú puedes decir, en mi casa yo puedo doblar mis rodillas y comenzar a platicar con Dios, y ahí lo siento. Sí, es verdad, Dios está ahí en tu casa cuando tú oras, pero también es importante que te juntes con aquel grupo de hermanos en la célula, porque ahí Dios envía una bendición especial también. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, en el Salmo 133, que es hermoso, es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. De esta manera, cuando nos reunimos en las células, Dios envía una bendición especial. Y no se diga cuando nos reunimos en el templo, en los domingos, en la celebración. Ahí Dios envía, por la unidad, por el amor, por el confraternizar nosotros también y buscar juntos a Dios, envía una bendición especial. Tenemos unas referencias de buenas noticias, ¿verdad? Que pronto nuevamente abriremos los templos, las puertas de los templos, para adorar a Dios y nuevamente tener esas celebraciones hermosas con la presencia de Dios. Y
aquí me nace una pregunta. ¿Qué tanto anhelo tenemos nosotros por regresar a ese lugar donde Dios derrama una bendición especial? Repito, no es que no estés sintiendo o recibiendo la bendición de Dios, porque en tu casa lo puedes hacer, pero no es lo mismo. No es lo mismo que estar en la casa de Dios juntos, todos los creyentes. ¿Qué tanto deseo tenemos por volver? Tal vez este tiempo distantes de las celebraciones en algunos pueda causar un profundo deseo, una desesperación por nuevamente que diga las autoridades: ya este domingo vamos a celebrar en el templo. Tal vez otros, por lo contrario, estén desanimados, tal vez cansados, tal vez hay un alejamiento en su corazón y no estén a la expectativa de cuándo podamos regresar. Pero si tú eres con un corazón como el salmista, un corazón que desea adorar a Dios, entonces ese deseo en tu corazón de volver a la casa de Dios y adorar juntos debe de encontrarse muy fuerte en tu corazón. Debiera entonces de ser esa una gran motivación para que volvamos, ¿verdad?, a esto. Y hay razones por las que nosotros, pues ese deseo ferviente está ardiendo en nuestro corazón. Y una de las razones por la que queremos con gran esmero regresar a adorar juntos en el templo es porque la casa de Dios, o donde habita la presencia de Dios, repito, llámese células o llámese celebraciones, ese lugar es un lugar hermoso. El verso 1 del capítulo 84 de Salmos dice que cuán hermosa o cuán amable, en otras versiones, ¿verdad?, cuán amable son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. La Nueva Traducción Viviente dice: qué bella es tu morada. Es hermoso, ¿verdad?, el asistir a la iglesia, independientemente cómo esté construida, independientemente lo que se siente cuando tú llegas a la casa de Dios, cuando tú llegas a ese lugar de reunión que se ha dedicado para predicar, para recibir la presencia de Dios. Es hermoso lo que se siente. Es hermoso lo que sucede en ese lugar. Después de considerar, ¿verdad?, lo que está diciendo el salmista con esas palabras: hermoso, es un lugar amable, porque nuestro Dios es un Dios hermoso, es un Dios amable, misericordioso. Cuando llegamos a ese lugar sentimos un confort, sentimos un cobijo espiritual de nuestro Padre Celestial. Esto habla de un lugar especial, de un lugar sagrado y reservado exclusivamente para tener una conexión con el Todopoderoso. Es un lugar que se ha reservado para poder ser un lugar de transformación. Yo no sé qué lugar puedas sentirte más cómodo que sentirte en los brazos de nuestro Dios. Una característica entonces que poco se habla de Dios es que Él es un Dios amable, un ser que trata a la gente con amor porque Él es amor. Y ninguna cosa da más placer que estar delante de una persona o de un ser que es amable y bondadoso. Dios es el ser más bondadoso. Y el conocimiento de contar con un lugar el cual nos encontramos y podemos acercarnos a Él
es inmenso, ¿verdad? El deseo de regresar a ese lugar. El deseo entonces de llegar a esa morada, de estar en esos lugares. Describe el salmista que es muy fuerte el anhelo. El verso 2, quiero compartírtelo como dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Desfallezco, es decir, es tanto mi deseo que no puedo controlarme. Este texto es demasiado específico, ¿verdad? Es muy significativo y describe una emoción muy fuerte del salmista cuando en su mente, en su corazón está esta conjunción de emociones y de pensamientos en decir, es lo mejor y quiero estar ahí en ese lugar. Observe cómo involucra un acto tan sublime de adoración que sale de lo profundo de su alma, pero pasa por sus emociones y también se ve manifiesto en su exterior. Esto es algo glorioso. Desde lo profundo de su ser sale ese deseo por adorar y estar delante de Dios. No siempre nos entregamos tal vez a la adoración con este entusiasmo que muestra el salmista. A veces podemos llegar tal vez a la casa de Dios, o si tú de repente llegas a la casa de Dios y no manifiestas ese deseo, Dios quiere que tú te derrames delante de Él. Por otro lado, la palabra ardiente, es decir, ardientemente o desfalleciendo, tiene una mejor comparación con cuando un bebé llora por su alimento, ¿verdad? Un bebé recién nacido que no se puede comunicar y llora por su alimento. Es un llanto que desgarra, es un llanto que lo siente desde lo profundo, ¿verdad? Y de esta misma manera, muy semejante, el salmista mezcla esos deseos y esa necesidad vital para él de recibir y de conectar con Dios. Una de las características especiales ahí, ¿verdad? Es que arde su corazón, arde esa adoración que no puede quedarse retenida en su corazón o en su garganta o en su cuerpo, sino que adora con todo su ser. Nosotros deseamos ardiente y fervientemente volver a la casa de Dios, volver a esa conexión en unidad, la iglesia, porque es un privilegio estar en sus moradas. Es un privilegio estar cerca de Él. Dice el verso 3, hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar. Qué hermoso el poder, y hasta envidiaba, creo yo, el rey David, envidiaba ese privilegio, ¿verdad? De la golondrina y de poder estar en ese lugar. El deseo de él era poder habitar en ese lugar día y noche, pero lamentablemente ese lugar solamente estaba privilegiado para los que eran de otra tribu. Solamente los levitas, los sacerdotes podían estar en ese lugar, y a David no le correspondía. Ciertamente podía acceder, ciertamente podía ir, pero no podía quedarse perpetuamente en ese lugar. David tenía ese gran deseo. Era tan grande su deseo de adorar que reconocía que había esa fervosidad en su corazón, pero también por otro lado
me recuerda mucho el estar oyendo esas palabras del rey David, aquella fe que tenía la mujer con el flujo de sangre, que dijo: si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, seré libre, seré sana, dijo aquella mujer. David quería estar día y noche adorando a Dios. Y por eso exclama en el siguiente verso, en el verso 4, qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre alabanzas. Qué alegría, qué glorioso trabajo, qué glorioso privilegio. Bien sabía él que era lo mejor que podía recibir un ser humano, y era solamente atribuido a los sacerdotes, a los levitas, a los porteros que se encontraban en su labor de cuidar aquella entrada al templo, aquellos que ministraban en la casa de Dios, que tenían cierta responsabilidad. Era lo más privilegiado para David. El salmista muestra esa importancia que tiene la adoración, sea lo que sea que tú hagas, sea lo que sea. Para muchos puede ser insignificante, para muchos puede ser algo que a lo mejor, que tal vez no tiene mucha relevancia, pero en Dios todo lo mira y todo es importante. No todas las personas, no todos los judíos podían llegar ante el tabernáculo y ofrecer adoración, pues era un privilegio para unos cuantos. Pero el día en el que el Señor Jesucristo llegó, descendió a esta tierra tomando forma de hombre y fue a la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros, dice la Escritura que se rasgó ese velo y todos pudieron ver lo que había dentro, y de esta manera nosotros tenemos también acceso a ese lugar santo donde mora la presencia de Dios. Y Él ya no habita solamente en un lugar que está hecho con manos de hombre, sino habita en nuestro corazón. Ese velo ha sido rasgado y podemos acceder a su presencia. Queremos regresar, hermano, amigo, queremos regresar a las moradas, porque es un lugar donde hay sanidad. El verso 6 de este mismo salmo dice: cuando anden en un valle de llanto, dice la Nueva Traducción Viviente, cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Tal vez estemos pasando algunas personas por dificultades. Tal vez estés pasando por problemas con tu trabajo, con problemas en la provisión de tu hogar, tal vez con problemas de salud, pero el Señor te dice, en ese trayecto que tú vas con vías a buscar de Dios, esfuérzate y ve. La gente que tenía el deseo ferviente de ir a adorar a Jerusalén tenía que pasar por lugares desérticos. Había muchos peregrinos que tenían que atravesar lugares áridos, lugares peligrosos para llegar a Jerusalén a adorar a Dios. Y esto en realidad se asemeja a veces a nosotros. Tenemos desafíos que nos impiden acercarnos a los lugares de reunión. Ahorita, pues evidentemente la pandemia, pero en otras ocasiones tal vez sea la economía, sea la falta de un
un medio de transporte, o sean tus fuerzas, o diversos motivos, pero en nuestro andar cotidiano, esa mezcla de dificultades, esa mezcla de llanto, es convertida en alegría cuando nuestro Dios extiende su mano y nos liberta. Tal vez esas aflicciones nos quieren robar la paz. Sin embargo, el deseo por habitar, por acercarnos al lugar donde está la presencia de Dios, donde el Señor va a hacer algo especial en aquella reunión, es esa motivación, ¿verdad?, que nos hace transformar ese llanto, esa dificultad, esa aflicción en una motivación por seguir adelante. Para solucionar entonces la aridez de nuestra alma, es necesaria la lluvia que llena los estanques y sacia la sed que tenemos de nuestro Dios. Porque Dios envía esa lluvia. Por eso buscamos asistir a esos lugares de privilegio, a esos lugares donde Dios envía sanidad. Hay una fuerza creciente, ¿verdad?, que se derrama en aquel lugar. El verso 7 del mismo Salmo dice: ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Es decir, si tú permaneces con ese deseo y ferviente de ir y de acercarte a aquel lugar, Dios te cubrirá. Dios te dará todo lo necesario para que tú llegues. Él sanará tus heridas, Él te confortará. No importa si llegas agotado tal vez, no importa si llegas tal vez un poco afligido, el Señor transformará tu llanto, tu tristeza en alegría. En nuestra imaginación, uno tal vez puede ver a un salmista que tenía grandemente el anhelo por llegar a la casa de Dios cada ocasión que tenía oportunidad. Y la medida que él tenía para adorar a Dios era muy grande, ¿verdad? Pero cada respirar, cada caminar, cada paso le alentaba, ¿verdad?, llegar a ese lugar. Y les decía a los peregrinos: irán de poder en poder, irán siendo fortalecidos cada paso que ustedes den. Recuerda que esos viajeros iban por lugares difíciles, pero iban renovando sus fuerzas. Iban de viaje a ese lugar especial que es adorar a Dios. Su cansancio, su fatiga, las pruebas, las carencias quedarán satisfechas cuando lleguen y sientan ese toque de Dios. Si no tenemos un sentido parecido por la causa de buscar de Dios, no será tan grato, ¿verdad?, el llegar. Pero si tú adoras a Dios y quieres adorarle con todo tu ser, sentirás esa satisfacción. Anhelamos llegar a ese lugar, esa morada donde está su presencia, porque su morada es el mejor lugar en el que podemos estar. Dice el salmista en el verso 10: porque un solo día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Es una medida subjetiva, pero a la vez que rebasa aún eso. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir una buena vida en la casa o en el lugar donde están los perversos. Prefiero ser
de los que no tienen mucho, pero estar dentro de Dios porque con Él tengo todo, que aparentemente tener mucho y estar lejos de Dios porque sin Él no tengo nada. Un día es una cantidad muy pequeña al compararla tal vez con una semana o con un mes o con un año o con una década. Un día se ve insignificante, ¿verdad? Cuando ya lo pensamos en comparación con una década o con un siglo o con un milenio. Pero el salmista llega a esta parte y lo compara agotando pues sus palabras o sus explicaciones para poder transmitir esta buena obra que es estar delante de su presencia. ¿Qué nos quiso decir entonces el salmista con esto? Una traducción un poco más sencilla, pudieras decir: preferiría estar sentado en los umbrales de la casa de mi Dios que en tiendas mundanas, ¿verdad? Preferiría estar en la casa de Dios aunque no tenga techo, aunque esté al rayo del sol, pero ahí esté su presencia, que habitar en el mejor palacio con los mejores manjares. Es mejor estar un momento en esa presencia de Dios. Ese deseo viene porque Dios es nuestro escudo. El verso 11 nos dice: pues el Señor es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y nos da gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo correcto. No solo es importante desear llegar a la casa de Dios, sino recibir de Él y estar siempre pegados a Él, adorándole y rindiéndole adoración, no solamente de labios, sino con nuestros hechos. ¿Qué significa esto entonces? Por un lado, es un hermoso privilegio que la gracia de Dios nos sostenga y nos impulse a seguir adelante. Pero Pablo dice: ciertamente por gracia sois salvos. Y en relación a esto, es importante que nuestra conexión con Dios esté siempre firme, esté siempre fuerte. Y quiero concluir diciéndote lo que dice el verso 12 de este salmo: oh Señor, oh Jehová de los ejércitos, qué alegría tienen los que confían en ti. O otra versión dice: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Las bendiciones que muestra este salmo solo están dadas para aquellos que ponen la adoración a Dios en primer lugar, esa confianza en Dios, y caminan atravesando, no importando lo que tengan que atravesar, tal vez valles de lágrimas, tal vez pruebas, tal vez luchas, hasta llegar a ese lugar donde la presencia de Dios está. En aquellos se cumplirá la palabra que dice: acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Busca a Dios mientras Él pueda ser hallado. Qué bueno es pasar ese tiempo con Dios. No solamente Él nos verá de lejos. Cuando nosotros nos acerquemos a su casa, Él correrá a nuestro encuentro, como lo hizo aquel hijo pródigo, que decidió regresar a la casa de su padre y aún venía lejos, iba lejos aún, regresando a su casa, y dice que el padre lo vio de lejos y corrió a encontrarle. Es preferible entonces estar en ese lugar donde está el que nos ama como ningún otro ser. Fuimos hechos para adorar, y nada de lo que hagamos en esta vida valdrá la pena
como adorar a Dios, porque para eso fuimos creados. Ahora quiero cerrar totalmente esto diciéndote o preguntándote, ¿deseas verdaderamente regresar a esos momentos de reunión cuando el Señor entra a tu vida y profundiza? ¿Qué tanto deseas regresar a esos momentos donde todos los hermanos nos reunimos físicamente y nos vemos todo el cuerpo de Cristo presente para adorar a nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto lo deseas? Si tú deseas fervientemente adorar a Dios en esas reuniones, yo te invito a que comiences a adorar a Dios en este momento. Yo te invito a que te rindas a Él y que le digas: Padre, tú sabes cuánto anhelo el estar en ese lugar donde yo he recibido de tu presencia, donde tú has hecho grandes cosas en mi vida, donde ha habido milagros, donde ha habido transformaciones mías, Señor, y de muchos, donde tu poder se derrama, Señor, donde ese amor fraternal también de los unos a los otros está presente. Señor, permítenos pronto regresar a vivir, Señor, a tener esas experiencias gloriosas nuevamente, a que esas puertas de las células sean abiertas, a que esas puertas de los templos sean abiertas, Señor, y tu gracia sea derramada en cada una de las personas que asistan a ese lugar. En el nombre de Jesucristo, permítenos volver pronto, Padre. Permítenos regresar a esos lugares, Padre, donde tu presencia fluye con libertad. Sigamos adorando a Dios y dándole adoración. Sigamos adorando a nuestro Padre Celestial. Es tiempo de adorar. Es tiempo de rendirnos a Dios.